noches, que el Señor les bendiga. Damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Agradecemos su fiel sintonía y vamos a entrar en esta preciosa noche pues precisamente a lo que siempre hacemos como cada miércoles. Pero hoy, a diferencia, vamos a iniciar una nueva serie de lecciones que están verdaderamente muy buenas para el conocimiento. Esto nos ubicará precisamente en el panorama profético que estamos viviendo en la actualidad y también servirá como información para muchos hermanos y personas que hablan, algunos con conocimiento, otros sin conocimiento, pero hoy vamos a dilucidar acerca de los juicios y de los tronos. Y esta es una serie de lecciones pues que el Señor nos ha venido dando pues a nosotros. Hemos sido edificados mediante ellas y nuestro propósito también es edificarle a usted como persona, que como cristianos seamos personas que podamos hablar con un poco más de propiedad acerca de estos temas, ¿verdad? Sin caer en el amarillismo, sin caer muchas veces en ese tipo de, como le quisiera decir, que se cogen estos temas simplemente para quizás agarrar cierta popularidad. No, Dios lo sabe, no es para eso, simplemente para edificarnos como personas. Yo creo que más importante que saber de que el Señor viene o cuándo viene, más importante es estar preparados para la venida del Señor. Y a través de las Escrituras el Señor pues nos enseña cómo hacerlo, nos enseña qué tenemos que hacer. Alguien dijo, no debemos de ser como el agente de tránsito. El agente de tránsito está, si usted lo observa, muchos de ellos, como anteriormente lo hacían, estaban en una esquina y estaban dirigiendo el tráfico, diciendo a cada quien dónde llegar, pero ellos nunca llegaban. Y nosotros no solo pretendemos también decirle para dónde ir, sino también ir con usted. Y en esta hora pues vamos a empezar con nuestra nueva serie de lecciones, juicios y tronos. Juicios y tronos. Es necesario establecer a qué se refiere. En realidad vamos a ver 7 diferentes lecciones, pero estoy seguro no son solo estos. En la antigüedad pues Dios estableció juicios, estableció, ¿verdad? Tiempos en los cuales juzgó la humanidad por ellos. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos de ellos, estos 7 que consideramos los más importantes y relevantes para el tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Les decía en el principio, pues Dios estableció diferentes juicios, pero vamos a concentrarnos precisamente y en esta noche vamos a ver el juicio de los pecados de los creyentes en la cruz del Cristo en el Calvario. ¿Por qué decimos del Cristo? Porque queremos referirnos a Dios como el ungido, como el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero adelantarme y también comunicarles el resto de las lecciones. Así usted puede ir viendo. Ya cuando completemos ahí la pantalla, usted también podrá, si quiere, tomar un screenshot para ir viendo también las citas bíblicas, ¿verdad? Y cada semana usted también pueda estudiar, repasar también lo que estamos aprendiendo a través de estas lecciones. Nuestra segunda lección será el autoexamen personal de los creyentes. Esto está en 1 Corintios 11, 31. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es este autoexamen que también se establecería como un tiempo de juicio, un juicio personal? La Biblia dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados también. Y este autoexamen, este juicio se refiere a la Santa Cena. La Biblia nos hace el relato, Pablo hablando a los corintios, corrigiendo algunas malas prácticas que se daban en aquel tiempo y que se siguen dando aún hasta nuestro tiempo también. Entonces vamos a ver también, la Santa Cena, como un juicio también. El tercer juicio es el del tribunal de Cristo. Muchos confunden en realidad a qué se refiere. ¿Cuál es este tribunal de Cristo? ¿Será que todos vamos a estar allí? ¿Quiénes serán los que van a acudir a este tribunal de Cristo? Todas esas preguntas las estaremos respondiendo cuando entremos a esa lección, que va a ser nuestra tercera lección. La cuarta será el juicio a las naciones al retorno de Cristo. Cuando Cristo regrese,
Después del arrebatamiento, pues vienen los 7 años de tribulación, y dentro de eso, pues Cristo habrá de retornar también para traer juicio a las naciones. Este será otro trono. El quinto juicio, el juicio a Israel cuando al retorno de Cristo también. Podríamos hablar de estos como eventos que se estarán dando simultáneamente, pero vamos a dilucidar en qué tiempo, en qué momento se va a dar uno del otro. El sexto que tenemos es el juicio a Satanás y sus ángeles después del milenio. Y estaremos viendo, ahí están las citas bíblicas. Va a haber un juicio para él. Él cree que ha podido, eludir toda su culpabilidad, pero no, va a haber un tiempo en que Satanás va a ser juzgado y él y sus ángeles serán juzgados. Y el número 7 es el juicio de los pecadores no arrepentidos en el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20. Estos 7 juicios, estos 7 tronos será nuestra ocupación, pues a partir desde este momento, bendito sea el nombre del Señor, como le dije al principio, a manera de introducción, ¿verdad? Estos no son todos los juicios. Conocemos que a través de las edades, pues Dios estableció juicios, como el juicio que se le dio cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Dios estableció una sentencia y un juicio en ese momento. Luego, después de eso, también hubo un juicio para todo el mundo conocido de la historia en el tiempo de Noé, ¿verdad? Con el gran diluvio. Ese fue otro juicio. Y así sucesivamente también se establecieron otros juicios para la nación de Israel cuando ellos fueron llevados cautivos. Precisamente no hace mucho, esos fueron nuestros temas cuando vimos toda la serie de lecciones en los profetas menores. Pues vimos todo ese tiempo de juicio cuando fueron llevados cautivos. Fue un juicio que fue anunciado por los profetas Isaías y Jeremías, ¿verdad? Y corroborado por 9 otros profetas menores. Y vimos también el resultado después de exilio, cuando ellos ya regresaron. Y entonces, para volver a reintroducirlo o a manera de información, decirle, estos no son todos los juicios, habrán otros más, pero estos van a ser los que van a ocupar nuestro tiempo en estas 7 lecciones. Espero que el Señor pues le despierte el interés por escudriñar las Escrituras. La palabra del Señor nos dice, Cristo mismo hablando, nos dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y ahora sí, a lo que nos ocupa ahorita mismo, antes de poder entrar en esta clase, también vamos a invocar la presencia del Señor. Vamos a venir en palabras de oración para que el Señor nos llene de su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y te pedimos, oh Rey, que en este momento tomes todo control. Mira, Señor Jesús, danos libertad para poder enseñar tu palabra con diligencia. Señor, que haya palabra de sabiduría y de ciencia, Señor Jesús, impartida. Palabra que edifique, palabra que deslumbre, palabra, Señor amado, que traiga respuestas a las interrogantes. Señor, y mira a nuestros hermanos allá al otro lado de la pantalla, los que están conectando, los que se conectarán. También motívales, Padre, porque tú eres quien pone el querer como el hacer, y el hacer tu voluntad debe de agradarnos. Te pedimos, oh Dios, como siempre, que sanes nuestra tierra, que limpies, Señor, los aires, Señor, que nos traigas, Señor Jesús, nuevamente, Señor, al convencimiento de la necesidad de reunirnos, de la comunión como hermanos, Padre Santo, sea algo que esté en nuestro orden de prioridades, Padre, el buscar tu rostro siempre. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes a los que están enfermos, que proveas para aquellos, Señor Jesús, que están en necesidad también. Todo lo pedimos, Señor Jesús, por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta noche damos gracias al Señor por eso. Amén y amén. En esta noche, pues, a lo que nos ocupa, a la primera de estos juicios, el primero de estos tronos, el juicio de los pecados de los creyentes en la cruz del Cristo del Calvario. Estaremos viendo, pues, precisamente allí en el Evangelio de Juan. Esta será nuestra lección
Número uno, ojalá y usted haya tenido el tiempo para poder tener, ¿verdad?, todos sus implementos, tener un cuaderno, tener algo donde tomar notas, la Biblia especialmente. Ese será el libro que estaremos pues citando como verdaderamente como creyentes y estudiantes de la palabra. No podemos estar sin tener una Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver, nuestra base bíblica estará en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, del 27 al 36. Juan capítulo 12, el 27 al 36. Si quedamos al tiempo, vamos a ver también primera de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Cuál es el pensamiento central que tenemos? Dice: la maldición que acarrea morir colgado en un madero no retuvo el propósito de establecer un juicio de absolución a todo aquel que reconozca el sacrificio de Cristo. Ese es nuestro pensamiento central. La maldición que acarrea morir colgado en un madero no retuvo el propósito de establecer un juicio de absolución. Cuando Cristo fue elevado en la cruz, estableció un juicio de absolución. Es allí donde el creyente alcanzó la redención, la remisión de los pecados. Nuestro texto áureo está en Juan capítulo 12 y versículo 31. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es ese príncipe de este mundo? Sobre quien también se estaba estableciendo juicio mientras que Cristo estaba siendo colgado y muriendo en la cruz. Vamos a ver a qué personaje nos referimos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los objetivos? Número uno, saber que cuando Jesús fue elevado en la cruz, también se estaba elevando sobre un trono, siendo él el abogado defensor y el juez también. Vamos a ver a través de la palabra del Señor con pasajes bíblicos por qué decimos que él era abogado y era juez. Número 2, comprender el veredicto de Jesús como juez, declarando absuelta y perdonada toda nuestra culpa. Amados hermanos, no porque él haya sido humillado, mostrándose vulnerable, no quiere decir que él no estaba en control de todo lo que le sucedía. Número 3, entender que la cruz es trono jurídico de absolución a los creyentes, pero es uno de condenación y derrota para Satanás y sus planes contra la humanidad. Diría yo también contra la imagen de Dios mismo que somos los seres humanos. Estos serán los tres objetivos que estamos persiguiendo para que al final de esta clase pues usted tenga una idea más clara de qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario y por qué decimos que cuando Cristo fue colgado también estaba estableciéndose un juicio. A manera de introducción, podemos decir que cuando Pablo dice a los Corintios en el capítulo 2, en la primera carta de los Corintios capítulo 2 y versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En realidad, esta es una realidad y una plena verdad ya que para los que no tienen el Espíritu de Dios y no han sido salvos, difícilmente pueden comprender que la cruz de Cristo y su muerte, lo que la cruz de Cristo y su muerte representa. Es decir, esto no viene sino a través de la revelación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, se nos quitan las vendas que habían en nuestros ojos y ahora podemos entender ya no con una mente natural, humana, ¿verdad? O con sabiduría natural y humana que muchas veces es hasta diabólica, lo declara la palabra también. Entonces ahora lo hacemos a través de los ojos del Espíritu de Dios. El triunfo, la cruz de Cristo nos habla el triunfo y no la derrota. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es
es a nosotros, es potencia de Dios mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Pablo se encarga de aclarar estos puntos? Porque precisamente aún en el tiempo que él vivió y se extiende hasta ahora mismo, hay personas, y lo dijo un líder de bastante peso, líder quizás de la religión, una de las religiones más grandes. Él estableció la cruz como la derrota de Jesucristo. Por el contrario, nosotros no creemos así. Esa aparente derrota se convierte en una paradoja, que quiere decir que se observa algo, pero en realidad lo que nos quiere decir es otra cosa. La absolución, pero también la cruz de Cristo, el trono, el juicio de la cruz, también nos habla de absolución, pero también de condenación. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Decíamos, la cruz, el juicio que se establece en hay una dualidad. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pudiéramos establecer una dualidad de juicios en ese momento. Lo que representa absolución para el que cree, también representa condenación para aquel que no cree. La luz vino al mundo, dice, y los hombres prefirieron o amaron más las tinieblas de la luz que la luz, porque sus obras eran malas. Yo siempre lo he dicho y lo he aclarado a la iglesia, ¿verdad? Precisamente eso, que por amor el mundo no va a ser condenado, porque aún ellos tuvieron amor, amor para la maldad, amor para la oscuridad, amor para las tinieblas, y eso, dice, les llevó a condenación. La cruz, el juicio del trono de la cruz también es de sufrimiento extremo, pero lo hace por amor extremo. Versículos anteriores a los que leíamos en San Juan 3:16 dicen, y usted lo sabe, lo puede decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz habla la consumación del perfecto plan profético de Dios. El Antiguo Testamento está plagado, está lleno de innumerables profecías que hablan precisamente del sacrificio de Cristo en la cruz. Una de ellas lo encontramos en el Salmos capítulo 40, versículo 7 y los versículos 8. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, y también y tu ley está en medio de mi corazón. Esta referencia también la vemos en Hebreos, en el capítulo 7, en el capítulo 10, los versículos del 7 al 8. Allí el escritor de los Hebreos también corrobora eso. Pero también lo vemos en Isaías, también lo vemos en el Salmo 22 y así innumerables salmos mesiánicos que hablan precisamente del sacrificio. Así que el juicio que se establece en la cruz fue algo anunciado, proféticamente establecido, un plan que surgió en la eternidad. Dios no habría de dejar a su obra perfecta, o pudiéramos decir a su máxima creación, que es el hombre y la mujer. Amados hermanos, es interesante saber cómo es posible que Dios no haya podido y ni perdonó ni perdonará a los ángeles que le traicionaron cuando se fueron del lado de Lucifer, o se fueron del lado de Satanás, pero a su creación, a Adán y a Eva, a los descendientes de Adán y Eva, que somos usted y yo. A nosotros nos podemos caer y Él nos levanta. 7 veces caerá el justo, dice, y 7 veces le levantará el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es por decir un número. Yo sé que usted y yo le hemos fallado más que 7 veces más. Sin embargo, hay algo especial. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que tú tengas memoria de Él? Hiciste poco menor que los ángeles, pero nos has coronado, dice, de favores y de misericordias. Hay algo especial.
Y en la cruz no se ignoró precisamente eso. Es más, la razón del juicio de la cruz fue precisamente no tanto condenar, sino más bien salvar, porque Jesús vino precisamente no a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Estas y muchas otras razones elevan la vergüenza, la pena, la vulnerabilidad demostrada por Jesús en la cruz como un triunfo, y la derrota con su muerte a la muerte misma, porque muerte dice: yo seré tu muerte. Y en el trono de la cruz declara absuelto a todo aquel que se acerque y acepte su sacrificio. Por muy pudiéramos decir, por un escenario tan triste como lo fue la cruz, al mismo tiempo también representa, ¿verdad?, la absolución, el perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación se basa precisamente en ese acto de amor, esa pasión extrema con la cual nuestro Señor fue elevado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros imaginamos precisamente qué es un trono y qué es un lugar, vemos precisamente los robustos con que se construyen las cortes. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de en alguna oportunidad poder estar en algunas de ellas. Es más, he estado frente a la Corte Suprema de este país en Washington, y en cada capital de cada estado. Es más, esto no solo es aquí, sino en otros países, principalmente obviamente en los países de primer mundo, se hacen unos edificios robustos y con elegancia, ¿verdad?, para poder en ellos establecer juicios. Al contrario de eso, nosotros vemos a la cruz de Jesucristo, y Cristo nos demostró eso desde sus inicios, simplemente desde su nacimiento. Pudiendo ser él, haber nacido en una cuna quizás de oro, prefirió venir a nacer en un pesebre, y en su muerte no fue diferente tampoco. Fue algo de aparente vergüenza, pero espiritualmente se estaba estableciendo el triunfo. Pero vayamos al desarrollo, y esa es la paradoja. Eso es lo que vemos en esto, lo interesante de ver este trono, ¿verdad?, a lo mejor de vergüenza, de pena, de vulnerabilidad, como lo habíamos dicho, pero un trono muy especial, muy importante, porque allí se establece para nosotros la salvación. Sigamos más adelante, y ahora sí vamos a entrar al desarrollo del estudio, y la parte número 1 tiene que ver con la humanidad y la divinidad, el dolor y la gloria. Eso lo vamos a ver en San Juan capítulo 12, de los versículos del 27 al 30. Bendito sea el nombre de Jesús. La parte 1a de nuestra lección dice: todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y vamos a ver el versículo 12-27. Le parecerán conocidas estas palabras. Ciertamente sé que más de alguno lo estará relacionando con lo que dice el libro de Eclesiastés, el predicador, en el capítulo 3, y donde se establecen 28 diferentes estaciones, 28 diferentes tiempos que como seres humanos en determinado momento se habrán de pasar. Una vendrá después de la otra, tarde que temprano, no se preocupe, todos tienen que pasar. Y algo bien importante de esto es que se establece un tiempo, una hora, un kairos, ¿verdad? No un cronos en ese tiempo, sino más bien un kairos, el tiempo perfecto de Dios. Y vemos en el versículo 12-27, todo tiene su hora. Dice el versículo 27, ya estamos entrando en lo que es la clase. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Observemos la faceta humana de nuestro Señor Jesús, esa que nos demostró durante el desarrollo de su vida y su ministerio. Al igual que cualquiera de nosotros, Él experimentó todas las sensaciones y las necesidades, tanto físicas como emocionales. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo frío, se cansó, experimentó el dolor de la partida de un ser querido, y como si fuera poco, también la tentación.
y hablamos de todo tipo de tentación. En la carta, el escritor de los Hebreos lo declara así de esta manera, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero hallado sin pecado. Aquí el escritor de los Hebreos declara precisamente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos esas dos naturalezas que existían en su persona, 100% Dios, 100% hombre. Innumerables fueron las veces cuando Él se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre para poder simpatizar o empatizar más bien con las personas. Jesús fue alguien que fue criticado precisamente porque se sentaba, dice, a comer con pecadores y comía, dice, con publicanos. Y todas estas cosas no era precisamente lo que ellos querían ver, porque iba prácticamente en contra de lo que ellos habían concebido como el Mesías que ellos imaginaban, que el pueblo de Israel o que la clase religiosa, más bien dicho, creían en un Mesías que habría de venir con un ejército, con autoridad militar para poder vengar, porque lo que ellos querían era quitarse la bota del imperio romano que estaba gobernándoles desde hace siglos atrás. Pero Cristo no vino precisamente por eso. Él nos lo aclaró una y muchas veces, que su reino no era de esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. En el plano secular vemos cómo día a día los jueces de cualquier corte o sistema judicial toman su lugar sin que los que acuden a la sala se den de cuenta lo que pasa precisamente con su vida personal. Pero ellos también son seres humanos con problemas, con luchas, enfermedades, dolores, frustraciones como cualquiera, pero esto no los detiene de hacer su trabajo, que es de impartir justicia. Jesús, aún con todas las limitaciones que representaba para él estar en un cuerpo como el suyo, como el mío, que experimentaba todas esas cosas que hablábamos: frío, calor, hambre, sed, y aún así también su alma, ¿verdad?, se dolía por la situación, la empatía que él sentía con los seres que eran cercanos a él. El llorar precisamente, el poder expresar mediante el lloro precisamente ese sentimiento de descarga que muchas veces trae para nosotros como un release también. Por eso es necesario a veces llorar, porque también Jesús experimentó todas estas cosas. Y de la misma manera también nosotros, cuando vemos a los jueces que se suben allá a su estrado, hacia ese lugar donde ellos imparten, nosotros no sabemos qué hay detrás de ellos, pero son seres humanos también. De la misma manera, Cristo se levantó, y aún y a pesar de todas estas cosas, dice, aunque su alma se turbaba, aunque verdad, él pudiera decir, imagínate, en determinado tiempo, cuando él iba a ser arrestado, dice la palabra del Señor que él le dijo a Pedro: Pedro, sabes, si yo quisiera, yo llamase, yo pudiera hacer simplemente lo único que tomo es una llamada al cielo y el Señor mandara una legión de ángeles para defenderme, pero para esta hora he llegado. Muchas veces nosotros hemos sido traicionados por nuestros propios sentimientos. Nuestro corazón a veces no miente. La palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las otras cosas. ¿Quién le conocerá? Y ahí precisamente su alma, su parte humana estaba tratando de alguna manera desenfocar, desencarrilarle de su tiempo, mas él valientemente declara estas palabras como lo hizo Esther en su tiempo: para esta hora he llegado. Y yo te digo en este momento también, no sé cuál sea tu situación, pero que nada te desenfoque, porque para esta hora Dios nos ha guardado. Para esta hora Dios ha permitido que estemos vivos. Somos nosotros esa generación que Dios escogió para vivir durante este 2020. Un 2020 que ya lo hemos dicho repetidas, este es para la historia. Los libros se van a engrosar
bastante porque han sido tantos los acontecimientos en un solo año, pero para esta hora lo mismo le sucedió a Jesucristo. Se estaba marcando precisamente el antes y el después para la humanidad. Cuando se delimitan los tiempos, no se delimitan en el nombre de Buda, no se delimitan en el nombre de ningún otro personaje, por famoso que haya sido. Se delimitan a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él mismo se declara a sí mismo, hablándose a su propia alma, diciendo: mas para esta hora he llegado. Y ese era el tiempo, ese era el momento, ese era el lugar. Nunca estaremos como nosotros, como hijos de Dios, también en el lugar incorrecto o en el tiempo incorrecto. Dios tiene un plan, un macro plan que nosotros no podemos ver y observar. Cuando la palabra nos dice que todas las cosas habrán de ayudar para bien, esto incluye aún las malas, aún las que implican sufrimiento, aún aquellas que nos van a doler. Esas también habrán de funcionar en su tiempo para bien. Así que confianza, fe. Jesucristo tuvo que atravesar esto. Al Él subirse a ese trono, un trono que no era agradable, un trono que no era como el trono que se puede subir un juez ahora mismo. Era el trono de la cruz, donde se habría de sujetar. No se habría de sentar sobre una silla, sino más bien le habrían de sujetar mediante clavos en sus manos y en sus pies. Pero era necesario, porque para esta hora he llegado. Si fuera necesario, dice en el Evangelio también, que esta copa pasase, mas no se haga como yo quiera, no sea mi voluntad, sino la tuya, dice el Señor. Sigamos un poco más adelante. Y la parte B dice: esta habla, parte 1b, esta habla del respaldo divino e incondicional del Padre. El respaldo de Dios. Jesucristo no se subió a esa cruz sin llevar el respaldo, por duro que fuera. El Padre tener que callarse, amados hermanos, en ese momento, mas sin embargo, Él estaba allí. Estamos hablando, obviamente, este capítulo 12, el Señor estaba anunciando cómo las cosas. Jesús anuncia su muerte. Así está titulado estos párrafos. Jesús anuncia su muerte. Y todas estas cosas se cumplieron al pie de la letra. La parte 1b dice: el respaldo divino e incondicional del Padre. Esto lo encontramos en los versículos 28 hasta el 30. Y Él dijo, el Señor hablando, cosas que habían de suceder. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz a causa mía, sino a causa de vosotros. Una de las atribuciones presidenciales que tiene el presidente, digamos, de este país en particular, es el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Estos a su vez son corroborados por un Senado y por el Congreso. Una vez ellos son aprobados, ellos ejercen como jueces y solo están subordinados a lo que las leyes y la Constitución les indica para impartir justicia. Esta delegación es lo que los habilita y les autoriza y les da honorabilidad para desempeñar su cargo. Las personas que están en una corte como jueces de cualquiera del nivel que sea, ellos han sido delegados por alguien superior a ellos. Y Jesús no se subió a la cruz tampoco por sí mismo. Este era un plan, este era un propósito orquestado desde la eternidad. Cuando Jesús dice: prepárame un cuerpo, como está escrito en el libro acerca de mí, es que esto fue planeado ahí arriba en el cielo y hay una delegación apostólica. De hecho, Jesús es el apóstol, es el enviado del Padre. Jesús fue comisionado
y fue honrado directamente por el Padre mediante la gloria que en la eternidad tenía como coheredero unigénito y primogénito del Padre. Todos estos títulos, digámoslo así, que él tenía, estas cosas que aunque cuando él vino, cuando nos habla el apóstol Pablo y dice que él se despojó, las dejó ahí arriba, estas cosas le habrían de ser dadas nuevamente. Y él en ese momento, cuando él estaba dando esta explicación acerca de su muerte, recuerden, para que él llegase a la cruz faltaba un poco más, mas sin embargo él estaba adelantándose, y para que aquella generación que estaban, porque había una multitud que estaba escuchándole en ese momento, entonces Jesús les dice: yo no hago esto por mí mismo, yo he sido delegado y el Padre es quien me glorifica. El Padre es quien da su respaldo incondicional para todo el plan, para todo ese propósito. Yo no sé, pero esto es para darle la gloria y la alabanza al Señor. Dice en Mateo capítulo 28 y el versículo 18: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 15, versículo 27, primera carta: porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Solo hay alguien encima de Jesús, y ese es el Padre. Pero debajo de Jesús todas las cosas han sido sujetas a él, tanto tronos, principados, lo que sea, cualquier autoridad está bajo el dominio del Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando él se sube allí con todas las como le quisiera decir, con todos los honores que ese trono necesita, con todas las cartas de presentación, con toda delegación, con toda autoridad, con todo poder, porque a él le ha sido dado y sujeta toda autoridad. Así que cuando él sube en el pleno de sus facultades, tanto mentales como espirituales, para poder ejercer el juicio que se habría de establecer. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, dice, toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará. Los versículos 29 y 27, que es 29 y 30 más bien, dice que la multitud que estaba allí y había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Bendito sea el Señor. Muestran algo bien interesante, y es que en el monte es la confirmación y el respaldo de Dios a Jesús como autoridad establecida. Será interesante recatar lo que Jesús escuchó. La multitud no lo pudo percibir. Llámame poderosamente la atención, porque ellos lo que escucharon era un trueno, y se asemeja bastante a lo que sucedió en el monte de Sinaí. No sé si recuerdan ustedes, el pueblo lo que escuchaba eran truenos que se daban allá arriba en aquel monte, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, las leyes mismas, los mandamientos del Señor. Lo que decíamos al principio, esto tiene que verse de manera espiritual y viene por revelación, no por intelecto o por sabiduría humana o natural. Tiene que aceptarse primero a Jesucristo. Ellos no podían, ellos lo que escuchaban era un trueno. Otros decían: es un ángel que ha hablado, pero más sin embargo no podían comprender cuáles eran esas palabras, y eran el respaldo de Dios. Así como Dios respaldaba a Moisés mientras le daba el pacto de la ley que se establecería como modo de vida. El justo, dice, por la fe vivirá.
Era ahora otro nuevo pacto que se estaba estableciendo, el pacto de la gracia. Y una vez más sus oídos fueron velados o vetados para no poder escuchar, porque esto se concibe espiritualmente. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Aunque yo pude entender esa voz, lo que se escuchó no vino por mi causa, sino más bien por la causa vuestra. Yo entiendo el lenguaje del Padre. Yo conozco cuál es la voz de mi Padre. Así como la palabra nos relata que las ovejas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Asimismo, el Hijo podía reconocer, mas sin embargo el Señor habla ahora por ustedes para que traiga a ustedes también esa revelación, ese conocimiento acerca de esto. Recordamos la voz de Dios en el bautismo de Jesucristo cuando los cielos fueron abiertos ahí en el Mateo capítulo 3. Dice la voz de Dios también en el monte de la transfiguración cuando le repiten las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Mas sin embargo en Mateo 17 versículo 5 en delante dice, él agrega algo más y dice, a él oíd. En la escena del Jordán se abren los cielos, se escucha la voz del Padre, el Espíritu Santo que desciende en forma corporal de paloma y el Hijo, la Trinidad revelada en ese momento. Pero lo que quiero que miremos ahí, que observemos, es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento o estoy agradado. Pero en el monte de la transfiguración, él agrega y dice, a él oíd. ¿Por qué era importante esas palabras? Porque a partir de Jesucristo no vino a establecer una nueva religión, sino más bien el medio. Dice Juan 14, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no dice yo soy un camino, yo soy una verdad o yo soy una vida. No, Él dice yo soy, es a través de mí. En las mismas palabras, la misma conjugación de palabras cuando el Padre se revela a Moisés a través de aquella zarza, cuando le habla y le dice, tienes que regresar, ve allá y dile que el yo soy te ha enviado. Jesús se identifica también, toma de su Padre la conjugación de palabras del yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el maná. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habló, cuando el Padre habla y aquellos que estaban ahí como testigos escuchan ahora a Él oír, que estaba también otorgándole a Él toda potestad y dominio. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que usted esté captando todo esto, porque ¿cuál es la importancia? Lo necesario de estas clases es establecer estos 7 juicios. Este es el primero de los que estaremos viendo, el juicio de los creyentes. Siendo Jesucristo crucificado, se estaba estableciendo, hermanos, y vemos las credenciales del Hijo otorgadas por el Padre, una delegación establecida por el Padre para que su Hijo pueda también ejercer como juez, pero al mismo tiempo como el abogado. Sección número 2 de nuestra clase: la cruz, trono de absolución y también de condena. Estaremos leyendo los versículos del 31 al 33. Recuerde, estamos en San Juan capítulo 12, versículos ahora del 31 al 33. Dice así la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Recuerde, este fue nuestro texto áureo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, estos son momentos previos antes
de Jesús ser crucificado. Él estaba adelantándose al tiempo, así como siempre el Señor lo ha hecho y su palabra lo hace. Él siempre se adelanta a los tiempos. Y Él dice, ahora pues, ahora es el juicio de este mundo. Nótese, habla de dos. Habla del juicio al mundo. Mundo siempre se habrá de referir precisamente a las naciones y precisamente a los que no le acepten, y también al príncipe de este mundo. Si bien la cruz es el instrumento más representativo de la redención para los que creen, no debemos también de ignorar que para los que no creen y para Satanás es la derrota y la condenación eterna. Aunque cuando Jesús era crucificado, él creyó haber ganado, Satanás creyó haber ganado y celebró sin comprender en su momento las palabras que Jesús decía. Y es que vemos que cuando Jesús estuvo en la cruz, él establece 7 palabras que en determinado momento, le voy adelantando, a lo mejor para ahí es donde el Señor nos va a llevar. 7 declaraciones, 7 statements, donde él habla y declara, y cada una de ellas es una bofetada también para Satanás. Esto no lo podía entender Satanás en ese momento. Cada declaración que Jesús dijo eran pruebas en su contra y la exposición de su verdadera naturaleza y lo oscuro de su plan. Juicio al príncipe de este mundo. Jesús, cuando anunció su muerte, según San Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se refiere precisamente a Satán o a Satanás, que quiere decir al adversario. Jesús dijo en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, refiriéndose una vez más a Satanás. En Juan 16:11 dice, y el juicio, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. Jesús se refirió a Satanás como el Dios también de este siglo. Eso está en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3. Juan, el apóstol de Jesús, también se refirió a Satán en primera carta al 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Pero no nos vayamos tan lejos. Cuando Jesús fue tentado allá en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, cuando fue llevado al desierto, dice que Satanás le tentó, y en una de esas tentaciones dice que le mostró todos los principados, todos los reinos de este mundo, los cuales le ofreció a Jesús. Dice, si postrados me adorares, yo te los daré. Jesús en ningún momento refutó que él era el príncipe o que él ostentaba estos reinos. Mas, sin embargo, fue el motivo para Jesús declarar una palabra en contra de él y reprenderle y decirle que se fuera. Porque solo ante Dios solo ante el Padre se podría postrar. Lo interesante acerca de esto es que Jesús no refuta que Él tiene control, pero su control es limitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas estas citas ubican a Satanás como una autoridad, con poderes, sí, pero limitados, con un cuerpo ministerial, el cual es tan malévolo como Él mismo lo es, sí, pero no superior al que Dios tiene. Recuerde que Él solo pudo convencer a la tercera parte de los ángeles. Existen allá arriba 2/3 partes que están y siguen siendo fieles al Señor. Y todas ellas habrán en determinado momento desatarse para establecer y junto al Hijo también venir en gloria, Él y sus ángeles, dice, a ejecutar juicios. Por lo cual el reino de Satanás ya tiene fecha de expiración. Y Jesús lo estaba declarando. Se estaba estableciendo un juicio de condenación para él. Recuerde esto. Así como existen
en nuestro sistema judicial diferentes tipos de cortes. Dios estaba estableciendo en la cruz un juicio, decíamos al principio, con una dualidad. Una era de absolución para los que creen, pero también de condenación. Falta todavía un juicio de sentencias, y ese es el juicio, el gran juicio del trono blanco, que llegaremos a él, no se preocupe. Simplemente le estoy dando un pequeño adelanto para que usted se interese acerca de esto. Se establece la condena, pero el momento de ejecutar sentencia será hasta después del milenio. Las últimas palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario fue: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, dice, entregó su espíritu. Lo dijo en voz alta, lo dijo para que todos lo pudieran escuchar. Sacó un gran grito a su Padre en el cielo, en frente de todos, derrotando a todas las fuerzas del mal, pues Cristo había cumplido con su misión. Cuando él dijo consumado es, esto se traduce también como terminado, logrado, pagado en su totalidad. Y esto se establece también, la palabra que Dios utilizó proviene del griego, hay una palabra que aquí, telestai, que significa pagado, y esta también tiene un peso dentro del vocabulario judicial, digámoslo así. Tiene el peso de sentencia, de condenación. La Biblia de Estudio Spurgeon lo explica de la siguiente manera: consumado es. Solamente hay una palabra en griego para estas. Sin embargo, para traducirlas al español o al inglés están estas tres palabras: logrado, pagado, terminado, consumado. Es como un océano de diferentes significados en tan solo una gota de este lenguaje tan rico como lo es el griego. Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados, el único, el último y el suficiente, el único nada más que pudo haber con su sangre, que pudo ser aceptable al Señor para ya no solo poner una capa que cubra nuestros pecados. No, la sangre de Cristo nos limpia completamente. Decíamos, la palabra consumado viene del griego telestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Este término es utilizado en los términos de contaduría también, indicando el pago de una cuenta. La singularidad de cómo se escribió indica en pretérito que ya se terminó una acción, pero que también continúa siendo. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Jesucristo, habiéndose originado en la cruz, sigue teniendo vigencia. La esencia de Cristo, la sangre que se derramó en el Calvario, sigue teniendo la misma efectividad hasta ahora mismo. It is finished. Es terminado en su totalidad. Es un veredicto de absolución para el que cree, y es la condenación para Satanás y para aquellos que no creen. Esto es lo bueno, lo lindo y lo admirable de la cruz. Cuando el profeta Isaías observaba, y simplemente dirigido por la presencia del Espíritu Santo, indicándole en aquel capítulo 53, el capítulo que nos demuestra el varón sufriente, cuando habla de los dolores, cuando dice: le veremos sin atractivo para desearle. Encontrar la belleza de la cruz ante tanto dolor solo puede observarse a través de la providencia misma, y como un acto de misericordia y otorgando gracia para el pecador. Eso se estableció en aquel trono. Ahora vemos de manera diferente. Ahora usted y yo, a través de esta clase que estamos impartiendo, usted ya no va a ver la cruz del Calvario como otra cosa,
Ciertamente fue instrumento de tortura, instrumento de maldición, declara el libro de Deuteronomio. Dice, maldito el que muera colgado a un madero. Pero él se hizo maldición por nosotros, tomando en su cuerpo, dice, los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que corra a él, de todo aquel que llegue a él. ¿No quieres tú también experimentar, tú que me estás escuchando, experimentar también esa declaración, que se establezca sobre ti una acta que nos libere de un acta que nos es contraria, la cual Jesucristo dice clavó en la cruz del Calvario, exponiendo a los principados y a las potestades allí mismo? Ese milagro sigue teniendo vigencia. La efectividad de la sangre de Jesucristo no ha menguado. Por el contrario, sigue teniendo la misma efectividad. Parte número 3 de nuestra clase. Y lo titulamos como la incomprensión y las dudas, la reacción perfectamente humana. No podemos describir otra palabra. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esto, le llamaríamos el escepticismo. ¿Y qué es escepticismo? Es cuando la persona, aun cuando se le presentan evidencias acerca de algo, todavía no las quiere creer. Esa es una persona escéptica. Dice el versículo 34, 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amados hermanos, vemos ahí las interrogantes que comenzaron. Esto era esta declaración de Jesús, que simplemente era, óigame, él estaba declarando cómo habría de ser su muerte. Ya les había explotado la cabeza. Ya era algo que en su mente natural no podían entender. Ellos, por eso les digo, ellos vieron, entendieron y tenían una imagen. La comprensión que ellos tenían acerca del Mesías, a diferencia de lo que Jesucristo mostraba, era algo diametralmente. Y a ellos lo único que les faltaba era precisamente volver a las Escrituras. Y no solo volver a las Escrituras, pero comenzar a creerlas, porque se habían separado de ellas. El Antiguo Testamento muestra evidencias claras, precisas, acerca del Mesías y cómo sería su nacimiento. Desde el lugar donde habría de nacer, diciendo Belén de Judea, donde habría de nacer, declarado por el profeta Malaquías, hasta precisamente la cruz, hasta el rechazo mismo de ellos. Algunos de ellos lograron hacerlo. Algunos, como nosotros, sin haber visto, creímos y nos es contado por fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Es interesante ver cómo cuando el hombre, cuando su condición moral también le impide también creer. Porque eso es lo que hace también el sacrificio. Esto es lo que hace este trono. Decíamos, muestra absolución, pero también muestra condena a aquellos que no creen o no quieren creer. Por eso es que surgen estas preguntas. No tanto porque sean necesarias, sino más bien porque su condición moral les impide creer. Esa es una de las características humanas. Cuando no entiende o no comprende, lo que hace es no creer y se convierte en un escéptico. Ellos empezaron a formularse estas preguntas y a decir, ¿cómo es posible lo que nosotros creemos acerca del Cristo es completamente diferente a lo que tú nos estás ofreciendo? Y es que hay algo que debemos de entender. Nuestros planes son bien cortos, no nos permiten ver mucho más allá. Por eso es que dice el Señor que sus planes son más altos que los nuestros y muchas veces no logramos comprenderlos, y lo único que espera del Señor es un poco de fe en nosotros, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Aquellos hombres, lo que hacían, aquella multitud, lo que hacía era cuestionar, y escudándose en eso, también escondían su condición moral. ¿No es eso lo que sucede muchas veces con personas que se les presenta la verdad del Evangelio y comienzan con interrogantes, algunas de ellas con cierta razón, pero otras alejadas completamente? Se muestran las evidencias. Jesucristo le mostró las evidencias a uno de sus discípulos, aquel llamado Tomás, cuando él dijo: si no viere las manos y el costado, no creeré. Así Jesús tuvo que mostrárselas. Y hay mucha generación que, al igual que en los tiempos de Jesucristo, pedían señales. El Señor muchas veces no se las da, precisamente por la incredulidad que hay en esos. Yo siempre lo he dicho, tenemos muchas veces quizás el derecho de dudar, pero cuando caemos en incredulidad, ese es el pecado que Dios no puede perdonar, porque se necesita la fe. Y ellos empezaron a excusarse, hablando y con interrogantes, porque no querían. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La parte número 4, ya estamos concluyendo nuestra primer clase de esta nueva serie. Dice: andad en luz. Los versículos 35 y 36. Ustedes lo que necesitan es la luz. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tienes luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, cómo la dulzura y la paciencia con la cual el Señor les responde a ellos, a esta generación. Les dice: ¿saben? Lo que les hace falta a ustedes es un poco de luz. Y la luz todavía está entre ustedes. Jesús, sabiendo de que quedaba poco tiempo, Él identificándose delante de ellos. Amados hermanos, qué oportunidad tan hermosa tuvo esta generación. Qué oportunidad tan grande tuvo aquel pueblo. La luz caminó entre ellos y no podían verla. La luz provoca dos cosas en nuestras vidas. O nos quita, o podemos ver, o simplemente nos enceguece. Recuerda aquella escena del capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo, creyendo hacer algo que agradaba a Dios, estaba persiguiendo nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Aquella luz que se le atravesó en el camino y aquella voz que le habló. Y cuando él pregunta que quién era, el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue en ese momento, dice, que la luz de Jesús le dejó ciego. Y muchas personas están precisamente de esta misma manera. Se necesita que vayan Ananías, así como el Señor comisionó a aquel siervo llamado Ananías para que fuera a quitar las escamas que habían en los ojos del apóstol Pablo, porque había sido enceguecido por la luz. Eso muchas veces provoca también la luz de la palabra. Hay personas que han empezado a estudiar la Biblia y algunos de ellos me lo han dicho. Yo he tenido la experiencia de toparme con personas que me dicen: yo no entiendo nada. Es porque la luz los ha enceguecido también. La piedra que debió haber sido el soporte, la estabilidad para ellos, se convierte en piedra de tropiezo y en vez de edificar sobre ellas, se desparraman sobre ellas porque no pueden entenderlo, porque esto no entra por intelecto, por inteligencia. Este libro no se lee como cualquier otro libro, porque no solo es un libro que se lee, es un libro que nos lee también a nosotros. Y quien lo lee
debe de entender precisamente eso, que el autor de este libro no ha muerto, sigue vivo y sigue operando. Por eso es que muchas veces al leer lloramos, otras veces nos reímos, otras veces nos compunge, otras veces nos hace convictos. Y el Señor le estaba diciendo a aquella generación, esta misma se establecerá precisamente un juicio en esa cruz. Ese será mi trono de absolución para aquellos que se acerquen a mí. Esta es una buena noche para acercarnos a Dios, para renovar nuestros pactos, para acercarnos nuevamente a Él y decirle: Señor, tu sacrificio, tu decreto sigue vigente en mi vida. Esa declaración de absolución para que todos mis pecados hayan sido perdonados, yo la tomo como mía. Sé que fuiste el apóstol, el delegado del Padre, con todas las certificaciones, todas las membresías, todos los honores te competen a ti. El Señor te ha delegado para ser el juez, pero también eres mi abogado. Y cuando Él fue elevado en esa cruz, dice, era la manera en que los hombres habrían de ser atraídos. Y ahí vemos nosotros la atracción que tiene la cruz. El mensaje de Jesucristo sigue llenando vidas. El mensaje de Jesucristo sigue teniendo el mismo efecto. Su sangre sigue teniendo el mismo poder. Es la única que puede limpiarnos. No las lejías ni la psicología, las teorías, el conocimiento que este siglo puede darnos es bueno, pero lo mejor está aquí precisamente en esta palabra. Y hoy has aprendido. Hoy hemos aprendido precisamente a través de esta clase, estos juicios y estos tronos. ¿Qué representa? ¿Qué representa la cruz? Es el juicio que se dio de absolución y de condenación. ¿En qué lugar tú vas a estar? ¿Quieres ser absuelto? Corre a Jesucristo. Acéptale como tu Salvador, como el Señor de tu vida. O puedes estar en el otro lado, porque aquellos que no le creyeron, dice, ya fueron condenados. Para la próxima semana estaremos viendo otro juicio, y este es un juicio que se está repitiendo cada vez que tenemos nuestra Santa Cena. Es un juicio. Si usted no lo había visto de esta manera, el próximo miércoles vamos a aclarar estas cosas. Así que la invitación es para usted, para que el próximo miércoles nos acompañe. El autoexamen de los creyentes en la mesa del Señor. Léase ahí en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 11, para vaya teniendo se vaya relacionando con el tema, y así pues también podamos estar un poco más informados. Si usted tenga un poco de mayor conocimiento, cuando yo le diga algo, usted no va a ser sorprendido porque usted ya lo habrá estudiado. Así que en esta noche le decimos que el Señor le bendiga, que el Señor les guarde, y la cita es este próximo viernes, si Dios nos lo permite. Estaremos con nuestro culto familiar. Un abrazo para cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su amigo, hermano y pastor Cristian Sánchez. Bendiciones.